Hola, le doy la bienvenida a Nexos, producción de la Universidad de Costa Rica que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saluda María Fernanda Jiménez. En la edición de hoy hablaremos sobre el derecho a envejecer en comunidad, también le contaremos los detalles de la Expo PYME 2025 y conoceremos la historia de palabras mayores de Fernando Carballo, ganador del Premio Nacional de Cultura Magón y también ganador en 2 ocasiones del Premio Aquileo Echeverría. Comenzamos justamente con don Fernando, que nos contó sobre su pasión por la pintura, que desde los 5 años de edad empezó a pintar y lo ha hecho cada día de su vida hasta hoy, a sus 84 años. Mis hermanas eran entonces como seres muy queridos, porque me daban mucha paz y tranquilidad, y como creatividad, porque me enseñaban canciones, me enseñaban poemitas, hacían como unos sketches de teatro y ahí me metían, yo siempre me metía, me disfrazaban de todo y yo me dejaba. Entonces las dibujaba en una pared, detrás de la casa había una pared, y con los lapicitos de color, o el lápiz de blanco y negro, las dibujaba. A ver, yo sé que no las dibujaba tal y como eran, era un chiquito de 5 años, 6 años. Pero digamos, una tenía un copetito acá, otra se hacía la carrera al centro, la tenía cola de caballo, y por eso esa era Olga, esta era Amalia, esta era Virginia, esta era Flora. Algo que nos mueve a intentar dibujar a algo que es porque lo queremos y lo queremos retener, tener cerca. Entonces yo quería tener a mis hermanas cerca. Esa fue la fuerza, y esa fuerza fue la que todavía me mantiene haciendo dibujos. Cuando entré al colegio ya fue definitivo, porque mi profesor era un pintor famoso de Cartago, al cual le debo mucho, que me descubrió, me dice: usted hizo ese dibujo. Entonces yo quería, siempre andaba, digamos, como decían los mexicanos, ostentándome. Entonces usted sí, entonces de ahí me lo gané para siempre. Siempre fue un señor que me apoyó. Él era un pintor muy famoso, muy consistente. Fue el que me mandó a trabajar a San José. Eso significó para mí un gran avance en mi comprensión, en mi desarrollo de lo que es el arte, lo que es el dibujo, la pintura. Porque ahí aprendí muchas cosas que tenía que aprender para poder calificarme como dibujante. Y tenía 16 años con toda la pasión y el amor de aprender, ¿verdad? Y las ganas de hacer las cosas bien. Así me fui metiendo poco a poco hasta que llegué en el año 65, 66 a Publicidad Garnier, donde me encontré con unos señores de mucho respeto: Hugo Díaz, los hermanos Barrios, 2 guatemaltecos, Gonzalo Morales. Eran dibujantes de primerísima calidad, y ahí me metí yo en ese grupo. Éramos entonces muy conversadores de lo que era el arte, nos pasábamos libros, salíamos los domingos a dibujar y a conversar. Entre ese ir y venir, yo dibujaba cositas. Y un día me dijo Hugo Díaz que para qué estaba haciendo esos dibujos. Digo: nada, Hugo, por hacerlos. Y cogió una carpeta, un pliego de cartón de 1 metro por 80, lo dobló, venga. Lo dobló y me metió ahí los dibujos que estaba haciendo. Esa fue la primera exposición mía, en el año 73. Eran unos 35 dibujos y 14 grabados en madera. Mis cosas lo he hecho algunas veces, muy poco, pero digamos en general lo que hago es porque quiero hacerlo, algo experimental, no sabe cuánto costo. Entonces me di cuenta de una cosa, que me inquietaban mucho las técnicas y las maneras en que gente que veía me gustaba,
e incluso las que usábamos dentro de la agencia de publicidad. Entonces así, hay montado exposiciones con esta técnica de espátula, con pincel seco, que es una técnica que se usaba mucho en las agencias de publicidad. Le tenía un poco de temor al óleo, a la pintura en sí. Hasta que conversando con algunos compañeros que también estaban como yo haciendo arte o intentándolo, empezamos a hacer trabajos con un poquito de color, como ese que ya se había caído, pero tenía un poquito de azul arriba y de rojo. Entonces empecé a hacer dibujos en blanco y negro con un poquito de color, hasta que de pronto me animé a hacer solo de color. Eso ya era en los años 80. Entonces el color siempre me da un poco de temor. Me gusta más el dibujo, me siento más seguro, pero he hecho de esas exposiciones que he hecho, por lo menos la mitad han sido con color, con acrílicos, con óleo. Por eso digo que lo sincero es lo primordial. Yo hacía mis Amalias, mis Olgas, mis Virginias, mis hermanas, mi mamá, o alguna muchacha que me gustaba, o algo que me inquietaba, gente desnuda, y todo eso era lo que yo sentía. No eran modas en ninguna parte, era lo que mi cartagada, digamos, mi manera de ver las cosas. Trabajaba en imprentas y en litografías, conocía muy bien las pinturas que usan para imprimir, las tintas de imprenta. Hubo una vez que me inquietó porque a veces te das cuenta de que lo que haces tiene poder de comunicación. Hay cosas que te molestan de la gente, la mojigatería, sobre todo aquí. Entonces me dio por hacerle una cosa de choque de frente. Entonces me puse a hacer unos ángeles desnudos, que se llamaban ángeles malditos. Además la palabra misma ya perturbaba a la gente. Ángeles con maldición. Había gente que me hacía la cruz cuando me veía. Entonces un montón de personajes desnudos que no sabías qué estaban haciendo exactamente. Entonces me encantaba ver que un poco alguna gente de una vez los rechazaba, de una vez los recriminaba. Y yo le decía, puede que estén rezando. Usted no sabe qué están haciendo. Puede que estén conversando. Es que, porque la cabecita le caminaba por otro lado y me encantó. Entonces me di cuenta del poder que tenía. Y a partir de ahí he jugado un poco más con esas cosas, sencillamente por jugar, con jugar para retar, para enfrentar a la gente que anda sobre todo aquí, por mi alrededor, ¿verdad? Este es el catálogo, ¿qué catálogo se mandaron a hacer? Cuando vine a Costa Rica fue en la plaza. Y de Cartago hice una serie de paisajes. Cartago, cuando me criaba, tenía un gran encanto a partir de las 4 o 5 de la tarde, porque caían las nubes y aquello era una neblina espesa. A veces no veías a los 100 metros. Entonces hice una serie de trabajos de Cartago, paisajes, que también me nacieron del puro corazón. Aquí ya estaba trabajando acá, y en cuestión de 2 meses hice alrededor de 10 o 12 telas de 1,5 metros por 1,20 metros. Trabajaba como loquito, inventando el Cartago que yo tenía en el corazón. No era exactamente ningún lugar, era todos los lugares. Yo los armaba casitas por ahí chiquititas, con sus postes y sus ventanas abiertas y la neblina por todas partes. Son los mismos que tengo en blanco, en azul y en negro y en café, pensando en hacerlo en grande. Y por decir que en esos dos yo no estuve involucrado. O sea, llegó, nunca esperaba eso, había hecho las exposiciones porque me daba la gana y nada más. Pero con el Magón uno se involucra porque hay que firmar un papelito. Entonces digamos que ya lo había firmado 2 veces o 3 veces. Por movimiento de mi hijo y el otro, hacían un lobby, qué sé yo qué, pero yo tengo bastantes enemigos y me bloquearon 2 que 3 veces. Bueno, esta vez estaba con Irene y con mi hija acá cuando ellas me dijeron que tenés una llamada de la ministra de Cultura. Ni lo sospechaba, aunque yo había firmado el papel. Porque hay una cosa, la verdad, el espíritu de todo esto siempre es la creación. Y está por encima de todo lo demás. Aunque me digan que no sirva, yo voy a seguir haciendo cosas, porque es lo que me nace hacer. Entonces yo dije, no puede ser, sí, que pongan la televisión. Teníamos un tele allá, la pusimos, y estaba en ese momento dando la noticia a la ministra. Le dije, soy el Magón. ¿Y qué le digo más? Son años de trabajo.
pero le puedo jurar por encima, todo lo que hago siempre es que no sé qué voy a descubrir ahí, qué voy a captar de tanto que me inquieta en el mundo, que ni siquiera lo puedo dirigir, me nace, empiezo a hacer una bolita, un ovalito, casi siempre son caras, de pronto hago frutas, de pronto hago paisajes, algún paisaje. Son cosas que me inquietan, me siguen inquietando por encima de todos, la figura humana, el ser humano. A veces invento una cara y es parte de varias caras de gente que me cae bien, en al menos aparecen ustedes en un dibujo. Porque sí, y ni siquiera lo digo, lo hago porque me nace, nada más. Mire, sigo siendo niño. No puedo dejar de serlo de alguna manera. Por eso digo que hay que ser muy sincero. Y por eso todas las relaciones parten de que yo tengo la cuestión de niño tan adentro y le cuento las cosas que me han hecho. Porque yo sigo buscando, con esa misma, digamos, ingenuidad, sigo buscando las cosas. Las flores yo las voy a comprar todos los miércoles, voy, la que vende flores en el mercado es amiga mía, la mamá de ella era amiga mía, porque yo le compraba flores, yo la pinté alguna vez, y ese es mi mundo. Y no quiero pensar que es malo, aunque sé que por ahí está la corrosión. Bueno, la limpio o me voy para otro lado donde no esté. Digamos, no es evadir la cosa. Yo sé lo que pasa en el mundo, bastante claro. Todos los días aquí converso con gente sobre que el presidente, que está haciendo no sé cuánto, que tal cosa. O sea, estoy consciente. Pero en un momento a otro se me van a inventar de mi niñez. Veo flores, las cuido, estoy pendiente de ellas, es mi mundo, es mi fortaleza, es mi manera de... Tengo unas nietas preciosas, tengo familia lindísima, con la cual me siento muy bien. Cuido mis flores, como les digo, cuido mi gatita. Son cosas de niño. Pero las cosas de los grandes tampoco me acaban de interesar tanto. Son tramposos, son mentirosos, son engañosos. Aunque hay gente bien intencionada, claro. Ahí se transpira lo que yo he hecho. Se transpira el dolor, la pena, el encanto, el amor. Porque siempre busqué y llegué primero al amor que al odio, digamos. Yo no entiendo el odio. Aunque hay cosas que tenemos que odiar, precisamente el engaño, la mentira, el odio en sí, hasta donde lleva a algunas gentes a cosas terriblemente feas. No, yo me mantengo por ahí con cierto estilo, digamos. Y este es el que hice hoy en la mañana. Le puedo jurar que en mis 84 años, digamos, tengo unos 80 años de que todos los días hago alguna rayita, algún dibujo. Ahí, con ese dibujo que le mostraron ahí, de esos los hago mientras me compraron una tabletita, oigo música o oigo alguna cosa, o recetas de cocina, porque me gusta mucho. O simplemente veo cosas que pasan y estoy dibujando. No puedo dejar de hacerlo, es una manera de sentir que existo, que estoy vivo. Le agradecemos muchísimo a don Fernando por habernos recibido en su casa y estudio y también por habernos contado secretos tan íntimos de su relación con la pintura y de su vida en estos 84 años de edad. Ahora iremos a una pausa, pero en nada estaremos de vuelta en Nexos para conversar con Andrea Dota de la Asociación Gerontológica Costarricense sobre el derecho a envejecer en comunidad. Vamos a una pausa cortita y en nada estaremos de regreso. Estamos de vuelta en Nexos y como les anuncié al inicio del programa, hoy vamos a conversar sobre el derecho a envejecer en comunidad y para eso nos acompaña Andrea Dota de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, y vamos a estar conversando. Andrea, bienvenida al programa. Qué bueno que está con nosotras. Y bueno, cuéntenos, Andrea, ¿cómo podríamos describir este derecho a envejecer en comunidad? ¿Cuáles son sus elementos? Claro.
Tal vez lo más importante es empezar con esta idea de que los seres humanos somos seres gregarios. Eso significa que necesitamos vivir en sociedad, necesitamos vivir en conexión con otras personas, relacionándonos con otros seres humanos de nuestra misma edad o de otras edades. Entonces, cuando hablamos de envejecer en comunidad, es esta misma idea de vivir incluso en comunidad. Es importante a veces cuando pensamos en derechos de las personas adultas mayores que no necesariamente son derechos nuevos para una persona adulta mayor. Estamos hablando de que son los mismos derechos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que por razones de edad reciben discriminación las personas adultas mayores, y entonces más bien tenemos como que luchar por garantizar que se mantengan. Entonces, cuando hablamos de envejecer en comunidad, es esta misma idea de todas las personas tenemos derecho a vivir, a sentirnos seguras y seguros en nuestros espacios donde estamos pues viviendo y transitando nuestra vida, y cómo hacemos para garantizar que esto se mantenga en la adultez mayor. Ese tal vez de repente es el primer elemento. Lo otro entonces es pensar en contraposición al derecho. ¿Qué significaría no envejecer en comunidad? Pues entonces estar aislado o aislado, en una situación de abandono o en lo que nosotros conocemos como soledad no deseada. Existe una dimensión que es la soledad, esta sensación que tenemos todos los seres humanos de cuando a veces queremos estar con nosotros y nosotras mismas, estar en mi casa, leerme un buen libro, irme a dormir temprano, salir a caminar solo, sola. Ese espacio que yo quiero para conectar conmigo sería soledad deseada. Y la soledad no deseada es entonces cuando estoy aislada de las relaciones y de los entornos en donde podría interactuar de forma tal que me hace sentir mal no poder tener conexiones con otras personas. Y también aquí es importante porque cuando pensamos en la dignidad de la vejez, usualmente se piensa en tener elementos muy básicos. Si yo estoy recibiendo atención en salud, si tengo comida, si tengo una vivienda, de repente la gente dice, bueno, tiene una vejez digna, pero no se está tomando en consideración el resto, ¿verdad?, de áreas de la vida en las que la persona tiene derecho a participar a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Y como que a veces se nos olvida que aunque envejezcamos, seguimos teniendo necesidades de educación, de recreación, de participar en la comunidad, ¿verdad? Entonces, como que es un tema que de repente no está tan conversado, ¿verdad? El aporte también que las personas adultas mayores dan en las comunidades. Como que cuando pensamos en los adultos mayores de la comunidad, pensamos en aquellos que necesitan apoyo, pero vemos a muchas personas adultas mayores haciendo voluntariado, participando en la asociación de desarrollo, en grupos religiosos, aportando, y de repente no visualizamos que también son personas adultas mayores. Como este tema de aislar a las personas mayores de las actividades de la comunidad también es perjudicial para el resto de personas, de vecinos, de familiares, porque estamos perdiendo ahí, ¿verdad?, talento humano, conocimiento, que muchas veces no se aprovecha. Y porque acabas de tocar un montón de temas que son como muy importantes de rescatar, y el primero tiene que ver con la dignidad, que la oímos en todo lado, pero cuesta tantísimo poder decir qué es dignidad, y tiene que ver con un valor muy subjetivo de respeto que tenemos hacia yo como persona y hacia las personas que me rodean, pero que eso tiene que ver también entonces con la heterogeneidad. Para mí hay elementos que van a ser muy distintos para otras personas. Entonces, cuando pensamos en envejecer y en dignidad y en participación, tendríamos que pensar también en cuáles son los intereses de esas personas. No todas las personas van a querer hacer lo mismo, ni se van a sentir satisfechas, ni plenas, ni con sentido de pertenencia con lo mismo. Entonces tiene que ver si de repente la salud es un área fundamental para mí, y entonces yo quiero alimentarme bien y quiero hacer ejercicio, o si para mí lo artístico tiene un peso muy importante, o si para mí de repente la dimensión religiosa es muy fundamental. Entonces también cuando pensamos en estos elementos de dignidad y de participación, tienen que ver con yo me voy a sentir también respetada mi dignidad siempre y cuando pueda también participar en las acciones que a mí me gustan y no en la que la sociedad me obliga a partir del imaginario que hemos creado de qué significa envejecer. Entonces pensando que, qué sé yo, voy a poner ejemplos, que una persona adulta mayor se tiene que sentir satisfecha con bailes folclóricos. Bueno, pero si a mí nunca me ha gustado bailar y si eso no es lo que a mí me interesa, o que tendrían que estar contentas porque hay un curso de bordado.
y si a mí no me gusta bordar, si no es un interés que yo tenga. Claro. Entonces, ¿cómo podemos en las comunidades, que esto es parte del rol de los gobiernos locales, ofrecer oportunidades de participación para las personas, más allá de lo que incluso vos mencionaste, nada más decir, tienen casa y alimento y salud, entonces eso es todo lo que ocupan? ¿Cómo podemos asegurar desde los gobiernos locales esos espacios de participación a partir de los intereses y los gustos reales de las personas y no de lo que nosotros desde otras edades y otras perspectivas creemos que es lo que le interesa a una persona adulta mayor hacer? Inclusive que a veces pensamos en espacios exclusivos para personas adultas mayores y no damos como este eje transversal de la intergeneracionalidad en todos los espacios que en las comunidades existen, ¿verdad? De participación, como usted bien decía, porque hay esta visión como tan homogénea, ¿verdad? De qué es ser una persona adulta mayor y deberíamos cuestionarnos si en cada espacio que se genera en la comunidad hay las condiciones para que las personas adultas mayores también se involucren. Que eso tendría que ver justamente con esta idea de envejecer en comunidad, que no es envejecer aislada de mi comunidad, es en el espacio donde las personas han vivido, donde conocen a la pulpería, saben dónde están el EVAI, se conocen las rutas de los buses, saben quiénes son sus vecinos, sus vecinas, en qué horario tal vez en el salón comunal hay zumba o alguna otra actividad de ejercicios, ¿verdad? Entonces, claro, esta idea de envejecer en comunidad es que yo pueda permanecer en este espacio, que no sea desarraigada o desarraigado, pensando como en institucionalizarse, sino que yo pueda envejecer en el lugar en el que yo conozco, donde me he sentido segura, donde sé lo que tengo a mi alrededor y puedo aprovechar esos espacios, que tiene que ver entonces con esta responsabilidad mía de querer participar en comunidad versus también lo que la comunidad me ofrezca. Entonces aquí ya estamos hablando de la responsabilidad de los gobiernos locales, de cuáles son las opciones de participación que hay para todas las personas, si están direccionadas a grupos poblacionales muy específicos y más bien eso segmenta a las poblaciones, claro, que era también un poco lo que usted mencionaba, o tener esos espacios donde yo puedo participar con mis pares, pero además también tengo otros espacios donde puedo conocer e interactuar con personas de distintas edades, que también es muy provechoso. Claro, y pues sin duda es un beneficio para todas las personas y también nos toca pensar en cuál es el modelo de comunidades que queremos para una Costa Rica envejecida y que cada vez estará compuesta en un mayor porcentaje de su población por personas adultas mayores. Muchas gracias, Andrea, por venir a compartir con nosotros sobre este tema. No, con todo gusto. Y bueno, ahora vamos a una pausa y pronto volvemos con más del programa para seguir apuntándonos a la inclusión. Estamos de regreso en Nexos. Recuerde que si usted desea repasar la entrevista que tuvimos con Andrea Dota sobre el derecho a envejecer en comunidad o cualquiera de los contenidos que compartimos con ustedes a través del programa, lo puede hacer en nuestros espacios en las redes sociales. Aparecemos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Nexos UCR. Ahora le contaremos los detalles de la Expo PYME 2025 que reunirá en la antigua aduana a personas emprendedoras de todo el país y muchas de ellas son personas adultas mayores. Durante 5 años que hemos realizado la Expo se ha vuelto una plataforma para que emprendimientos y pymes puedan tener esta vitrina de exponer sus bienes y servicios. Nos estamos capacitando para que se trasladen a la formalidad, es decir, que tengan una contabilidad básica, que hagan su registro ante el registro público, que puedan declarar salarios o parte de su salario, ¿verdad? Esto para evitar contingencias fiscales y sociales. Se realiza el 28 y 29 de junio en Antigua Aduana Fercori. Son 110 emprendimientos y pymes de diversos servicios y bienes. Y vamos a tener 16 charlas. Estas charlas, como te decía, que van a enfatizar mucho en la formalidad de estos modelos de negocio. Y vamos a tener traductores LESCO. ¿Para qué? Para que la comunidad con discapacidad auditiva pueda acercarse y pueda aprender también de estos modelos de negocio, porque ellos también tienen todo el derecho de emprender o hacer sus pymes. O si quieren comprar algún producto, los profesores que tenemos ahí colaborándonos van a ayudarnos a interpretar y generar estas ventas con
estas poblaciones y los exhibidores que tenemos. Recordemos de que efectivamente cuando una persona se jubila recibe el 60% de lo que recibía antes, entonces tiene que compensar ese ingreso familiar de cualquier otra manera. Entonces mucho adulto mayor, de hecho el 44% de los emprendimientos son adultos mayores que hacen este tipo de negocios para compensar esos ingresos. O de repente que yo quería ser pintor cuando era más joven, o músico, o me gusta la cocina, entonces aprovecho ese tiempo ocioso para empezar a generar un nuevo proyecto, pero hay que hacerlo de manera ordenada también. Otro tema que estamos tocando es que, pensando en esta población adulta mayor, pues la tecnología a veces no es tan fácil para ellos, entonces queremos darles a ellos las herramientas para que se incorporen también en esta era tecnológica. Esperamos que si se da una vuelta por la antigua aduana para participar de la Expo Pyme, nos lo comparte etiquetándonos en las redes sociales para conocer cómo fue su experiencia y ojalá que pueda apoyar a las personas adultas mayores emprendedoras que estarán en esta actividad que se realiza por quinta vez en el país. Y de esta forma finalizamos la edición de hoy. Esperamos que nos podamos encontrar la próxima semana aquí en 15 UCR para seguir apuntándonos a la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hasta entonces.